y bienvenidos, ya estamos de vuelta aquí para traeros otro nuevo tutorial de estos que estamos haciendo para las consolas retro. Son consolas de más de 15 años y en esta ocasión le ha tocado a la Game Boy Color. Es la tercera generación de las Game Boy, primero fue la clásica, luego la Pocket y luego la Color. Y esta consola pues fácilmente puede estar rondando casi los 20 años, para ser exactos 18. Lo que vamos a hacer, como siempre, vamos a enseñar cómo abrirla, desmontarla por completo y también señalar o puntualizar dónde están los errores más comunes que suele tener esta consola. Bien, pero como siempre mandamos el saludo a nuestros suscriptores e invitamos al resto de personas que se unan a nuestro canal y así recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Y nada, lo primero que vamos a hacer pues sería, como siempre, conseguir un destornillador de este tipo. Es un destornillador que se utiliza, pues se puede decir, para la mayoría de consolas de Nintendo. Sin este destornillador va a ser imposible poder abrir lo que es la máquina, entonces hay que conseguirlo a través de una tienda electrónica o a través de internet. Bien, entonces nada, lo primero que vamos a hacer será quitar la tapa de lo que oculta las pilas o la batería y así vamos a descubrir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos. Vamos a ir quitándolos. Bien, una vez quitado ya los 6 tornillos, ahora ya podremos tirar de lo que es la carcasa trasera hacia arriba. De esta manera dejaremos al descubierto lo que es la placa. Bien, ahora ya aquí lo que vamos a hacer primero va a ser desconectar lo que es la pantalla, tirando de la pestaña hacia arriba, con cuidado. Si queremos nos podemos hacer ayuda de alguna herramienta de punta. Ahora pasamos por aquí el destornillador o el punzón en este caso, tiramos hacia atrás y así dejaremos suelto lo que es el cable flex de la pantalla. Bien, lo siguiente, vamos a quitar lo que es el interruptor de encendido. Ahora lo que vamos a hacer es quitar los tornillos que sujetan la placa. Para ello ahora vamos a utilizar un destornillador de estrella, de cabeza de estrella. Vamos a encontrar 1, 2, 3 tornillos. Bien, de este modo ya podremos tirar hacia arriba de lo que es la placa, la echamos hacia un lado y aquí tendremos el altavoz o auricular y ya tendremos fuera lo que es toda la placa. Ahora en el caso de que tuviésemos que hacer un cambio de pantalla, pues nada, es muy sencillo. Con una herramienta de punta o un destornillador de plano, vamos a introducirlo por aquí por las esquinas con cuidado de no partirla. Así poco a poco se irá despegando. De este modo ya tendremos fuera lo que es la pantalla. Ahora en el caso de que tuviésemos que cambiarla porque está rota o está dañada, solo es tan sencillo como comprar una que esté en buen estado, la dejaremos caer en el hueco y ya la tenemos puesta. Bien, también en el caso de que se introduzca algún tipo de líquido o suciedad, lo que son las almohadillas de contacto, pues con un bastoncillo y un poquito de alcohol le damos y limpiaremos lo que son las almohadillas de contacto. Podemos ver que tiene suciedad. Bien, esto sería dos de las reparaciones más comunes que suele tener la Game Boy Color. Ahora vamos con la placa. Bueno, pues las reparaciones que se podían encontrar en la placa, comenzando por ejemplo desde arriba, sería el interruptor de encendido, ¿vale? Que es esta pieza de aquí. Hay a veces que se podía romper lo que es el pasador este de plástico o el pincho de plástico y tendríamos que cambiar lo que es la pieza completa. Se desoldaría lo que son los puntos de sujeción y volveríamos a colocar lo que es la nueva. Luego también puede pasar que hay gente que se deja las pilas colocadas, o sea, puestas, y después del tiempo pues las pilas normalmente suelen reventar y entonces sueltan una especie de ácido que lo que hace es crear pues corrosión, es decir, empieza con el sulfato, que es un color así azulado verdoso, y luego llega el óxido. Entonces también podríamos con un pincel y un poquito de alcohol limpiar todos los restos de este tipo de residuo.
Luego, ¿qué más pues se podría hacer? Por ejemplo, sin ir más lejos, esta consola la hemos reparado nosotros y lo que hemos hecho es cambiarle el altavoz, porque por lo visto le había entrado algún tipo de líquido por lo que son estos orificios y el altavoz lo había dañado, por lo tanto no se escuchaba. ¿Qué hemos hecho? Pues ponerle lo que es un altavoz nuevo, que en este caso es un altavoz de la DS, la antigua, la que es más gordita, más grande, porque de este no solíamos encontrar, entonces le hemos puesto este, se lo hemos acoplado y perfecto. ¿Qué más? También la conexión de carga la tenemos aquí, hay a veces que se nos rompía lo que es el pincho interno, entonces había que cambiar la conexión completa. Tendríamos que desoldar estos 5 puntos que sujetan la conexión, conseguíamos una nueva y la soldábamos. ¿Qué más? Bueno, como hemos hecho también anteriormente en lo que son las almohadillas, aquí tenemos lo que es la zona de contacto con la almohadilla, pues lo mismo, cogíamos un poquito de alcohol y limpiábamos lo que es toda la superficie. Eso en el caso de que se haya introducido algún tipo de líquido y nos esté afectando en lo que es el contacto. Bien, ¿qué más se podría hacer? Bueno, también los fusibles. En el caso de que utilicemos conexión de carga o conexión directa a lo que es la red eléctrica, pues aquí tenemos los dos fusibles principales. Son estas dos piezas de color negro, aquí tenemos el F1 y aquí el F2. De todos modos, aquí tenemos su referencia marcada con F1 y F2. Luego tendríamos, en el caso de que cambiemos los fusibles y siga sin encender, también sería conveniente cambiar lo que es el filtro de alimentación, que es esta pieza cuadrada con 4 esquinas así de color plata. Otra reparación bastante común es cuando estamos introduciendo el juego y tenemos que hacerlo varias veces para que lo detecte. Eso es un problema de contacto, de los puntos de contacto, tanto en el slot, que es esta pieza de aquí, como en el cartucho, es decir, el juego. Entonces lo suyo es coger un pincel con un poquito de alcohol, echamos alcohol y limpiaremos lo que es toda la superficie o los puntos de contacto, tanto en el slot como en el juego, en el cartucho. Y bueno, yo creo que ya está todo, no queda más o menos, se ha dicho todo y bueno, ahora lo que queda es volver a montar lo que es la consola. Para ello lo vamos a hacer como siempre, vamos a hacerlo un poquito más rápido y sin explicación para que así el tutorial no se haga muy largo ni pesado. Entonces pues nada, comencemos. Bueno, pues ya hemos acabado de montar lo que es la consola y bueno, vamos a probar si está todo correcto.
y como podemos ver ha salido todo bien. Por lo tanto, nada, ya solo quedaría despedirse, pero eso sí, si os ha gustado el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, un like, un me gusta, que no cuesta nada, y nos veremos muy pronto. Un saludo y hasta el próximo tutorial. Hasta la vista, baby.